El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. 8:58 hoy en Marandúa Verde con el apoyo del proyecto Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible y la Embajada de Noruega, y también con el apoyo de las embajadas del Reino Unido, la Unión Europea y Andes, Amazon Fund y Rewild. Hablamos en Marandúa Verde justamente de estos focos de deforestación que se han conocido en el reciente informe de pérdida de cobertura entregado por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. En este se está indicando que en los primeros 40 días del año 2022 se perdieron cerca de 40.000 hectáreas en bosque, 40.000 hectáreas en solamente 46 días es lo que se ha perdido en todo el país. Esos focos, como ustedes los ven en este momento en pantalla, están siendo identificados en 9 puntos. La mayoría de ellos tienen que ver con el sector del departamento del Guaviare, departamento del sur, en el sur del Meta, el departamento de Caquetá y el departamento de Putumayo. Y esto tiene que ver hoy, además, para hacer un poco de hincapié sobre lo que pasó con el ICA y esta modificación que se estaría haciendo a la resolución 7067, que estaría dando cuenta justamente de la presencia de ganado en las áreas protegidas o parques naturales. Ahora la modificación está diciendo que exclusivamente en los focos de deforestación, es decir, que en estos puntos donde están señalándose justamente como parte de esos focos iniciales que están siendo pues identificados. Pero ojo que esta pérdida de cobertura o estos datos que arroja la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible son tomados del sistema de monitoreo satelital del Global Forest Watch, que es analizado técnicamente por la Fundación para contrastar la información y evitar vacíos en la misma. Sin embargo, el sistema de monitoreo que maneja el IDEAM es el oficial con el que se estará basando para este tema del ICA. Sin embargo, esto nos sirve para tener referencia y poder ver justamente cuáles son esos puntos o esos focos en este momento de deforestación, las partes más afectadas en materia de pérdida de cobertura vegetal. El primero de ellos es Puerto Guzmán en Puerto Leguízamo, son los municipios que en el departamento de Putumayo están en este momento con una mayor índice de deforestación. Cuentan con 2.108 y 1.240 hectáreas respectivamente en lo corrido de estos primeros 46 días de este año. Llama la atención que continúa esa pérdida de bosque en los límites del Parque Natural Nacional La Paya, al sur del río Mecaya. Esto habla de las áreas restauradas en Caucaya, que se registran actividades como ganadería extensiva y también tienen un conflicto social por la tenencia de tierras y las actividades petroleras y de cultivos de uso ilícito que tienen presencia en este sector de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo. El segundo punto de deforestación tiene que ver con San Vicente de Caguán y Cartagena del Chairá, 2 municipios también en el departamento de Caquetá que están presentando un mayor foco de deforestación a nivel nacional y coincide con el de mayor deforestación en estos primeros 46 días del año 2022. San Vicente del Caguán perdió 5.412 hectáreas y Cartagena del Chairá 4.809 hectáreas, en lo que corresponde a 117 hectáreas diarias que se han perdido en el municipio de San Vicente del Caguán y más de 104 en Cartagena del Chairá. Una situación bastante alarmante, sobre todo porque allí estaría sucediendo la mitad de la deforestación diaria de todo el país. Entonces aquí está pasando algo bastante grave y estos serían unos de los puntos donde entonces esta resolución o esta modificación del ICA tendría un impacto importante. El tercer punto de foco de deforestación identificado por la Fundación es el resguardo indígena Llanos del Yarí, Yaguará 2, para el periodo de estudio que decimos que es del 1 de enero al 15 de febrero
de este año se detectaron 1.786 hectáreas de bosque deforestado en el área del resguardo indígena Llanos del Yari Yaguara II. Los bosques de ese resguardo se ven principalmente afectados por vías ilegales. Una de ellas está entre Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare, hasta el río Tunia, en su interior, y también se evidencian lotes para ganadería al norte de este resguardo. Entonces, Llanos de Yari ocupa el primer lugar de deforestación en cantidad de hectáreas e intensidad en comparación con los demás resguardos amazónicos, además con el agravante de que sus comunidades indígenas han sido despojadas del territorio, lo que hace que sean más vulnerables a invasores, este sector de resguardo indígena Llanos del Yari. El cuarto punto de deforestación o de área que se ha visto afectada por esta deforestación es el Parque Nacional Tinigua. Lo decía el director seccional del ICA. Parque Tinigua y Parque del Sierra de la Macarena son dos de los parques más afectados en materia de deforestación en estos últimos meses. Especialmente en este periodo de estudio se detectaron 3.458 hectáreas de bosque afectados en estos dos parques, en el municipio de La Macarena y también en el sector del Parque Tinigua. Esta afectación o esta pérdida de cobertura forestal lo que significa es que hay una grave afectación a la biodiversidad y a todas las especies que allí habitan. Esta área protegida ocupa el primer lugar en deforestación histórica en el país. Es decir, esta área protegida es una de las más graves, donde la deforestación ha arrasado con más cantidad de bosque, y es por eso que ocupa este primer lugar, lamentablemente, como área protegida en tema de deforestación. El quinto punto de deforestación tiene que ver con la reserva indígena Nucac Macú. Hablamos del departamento del Guaviare. Les decíamos que este resguardo, lamentablemente, también ocupa estos primeros puestos y tiene 942 hectáreas de bosque deforestado en el resguardo indígena Nucac Macú, donde se combinan 4 aspectos que lo hacen más grave: los cultivos de coca, las vías ilegales y la apertura de grandes lotes para ganadería extensiva, pero además esos cultivos agroindustriales que se están desarrollando en el sector de sabanas de la fuga. Todo esto este componente además tiene otro determinante grave, y es que la comunidad indígena Nucac fue desplazada de su territorio. Es decir, que esta reserva Nucac hace que sea vulnerable para invasores, pero además es un punto estratégico y clave para las economías que se generan del narcotráfico. Estamos hablando de la reserva indígena Nucac, uno de los puntos entonces que podría verse también, impactado con el tema de la ganadería. Si hay ganado en estos focos, pues podrían estar siendo evacuados entonces de acuerdo a la resolución del ICA. Otro de los puntos en el departamento del Guaviare, el número 6, tiene que ver con la vía Calamar-Miraflores. Según el periodo de estudio de este reporte, se detectaron 822 hectáreas de bosque deforestado, fenómeno porque se podría explicar con el tema de los nuevos lotes a los costados de la vía. Lo hemos dicho, la deforestación al lado y lado de la vía que comunica Calamar y Miraflores, que aunque se supone en teoría no debería estar habilitada, lamentablemente pues sigue siendo una vía alterna que se sigue usando para cierto transporte. Es una vía que tiene 57 kilómetros desde la vereda Guabonita hasta el resguardo indígena de Barranquillita, y es una zona pues que es de reserva forestal y de ley segunda, pero que lamentablemente se ha visto muy afectada con el tema de la deforestación por estas nuevas vías y también por el acaparamiento de tierras, nuevos lotes que se están ampliando, no solamente para ganadería extensiva, sino para el tema de cultivos ilícitos. El número 7, Mapiripán, otro de los puntos que también se vería afectado con este tema, posiblemente de la resolución del ICA, habla de 2.100 hectáreas de bosque virgen afectados en Mapiripán. Según el periodo de análisis, estamos hablando de los primeros 46 días de este año. El foco es el municipio entre los ríos, el municipio de Mapiripán entre los ríos Ciare y el río Iteviare, encontrando que lotes al sur del resguardo indígena El Tigre tienen una deforestación acumulada desde el año 2016 a más de 2.000 hectáreas hasta este año, y también
hicieron trazados de vías que iban por debajo del dosel del bosque. Esas vías hoy conectan con todos los lotes deforestados y cada vez avanza a más y más velocidad. Ustedes están viendo aquí justamente las imágenes habla de los resguardos indígenas que se ven en la parte inferior sobre Mapiripán y cómo pues está estos sectores, digamos, afectados con el tema de esos trazados de esas vías. Laura, también hay que decir que en esta parte también ya hay agroindustria y entonces también eso afectaría una población grande y además de eso, ese foco también de deforestación, porque van abriendo, por ejemplo, en el tema de La Palma, pues van abriendo un poco más de campo, porque donde están precisamente pasa algún tiempo y esta agroindustria hace que las tierras queden infértiles, entonces lo que hacen es desplazarse hacia otros cultivos y con esto dando un poco más de deforestación. Y aquí lo que se ve es que si ustedes se fijan en los trazados de las vías que están delineadas en amarillo, es que son trazadas, digamos, de manera recta. Lo que dice el estudio es que se ve esa rectitud en las vías, lo que quiere decir que hubo una planeación y posiblemente se hayan realizado con mediciones topográficas y con herramientas GPS de alta precisión en este sector, lo que preocupa, por supuesto, quiénes están detrás y cuáles son esos intereses. El número 8 en materia de foco de deforestación es el municipio de Segovia. En la actualidad está en Antioquia y es uno de los principales focos de deforestación en este departamento. Tienen 138 hectáreas deforestadas. Si usted compara la cantidad versus lo que hemos dicho de 1.900, 800 y hasta 2.000 hectáreas en esta región del sur de Colombia, pues en Antioquia digamos que no se ve tan grave, sin embargo sí es grave para los históricos. 138 hectáreas deforestadas en los primeros 46 días del año. También llama la atención que están registrando una pérdida de bosque alrededor de la cuenca del río Bagre, que es una zona que desarrolla actividades mineras y también lamentablemente representa al menos el 10% de la deforestación que se evidencia en la Amazonía, como les decía. El último punto está en el departamento del Chocó y habla de Río Sucio, uno de los municipios de Río Sucio, Vallasolano, Carmen del Darién, que está ubicado en el Golfo de Cúpica, en la frontera con Panamá, y son los de mayor deforestación en el departamento del Chocó. Río Sucio tiene 166 hectáreas reportadas en este periodo de tiempo, 59 Carmen del Darién, y Vallasolano tiene 20 hectáreas. Hay que recordar además que Río Sucio perdió más de 60.000 hectáreas en los últimos años por causa de la deforestación. Estos son los 9 puntos que en este momento entonces se está advirtiendo o alertando en materia de lo que pasó solamente entre enero y febrero 15 de este 2022. Las cifras no mienten y lamentablemente pues en total suma alrededor de 40.640 hectáreas, 40.650 hectáreas entre estos municipios en la Amazonía. Guaviare reportó 8.332, Caquetá 13.153, Meta 11.156, lo que nos ubica en tercer lugar, ¿no? Estamos después de Meta. Primero Caquetá, que tiene 13.153, Meta 11.156, le sigue Guaviare con 8.382, luego le sigue Putumayo con 4.415 hectáreas acumuladas de deforestación y le sigue Amazonas con 489 y Nariño con 399. Eso es lo que pasa en el sur de Colombia con el tema de la deforestación. Preocupa que la pérdida de nuestra cobertura vegetal siga aumentando y siga aumentando esta deforestación que pone en riesgo no solamente nuestra región, no solamente nuestro país, sino también la humanidad como especie, porque ustedes están viendo el cambio climático, es una realidad. Las personas en Europa se están muriendo del calor y nosotros aquí estamos registrando que lamentablemente no paramos de agredir y dañar el bosque. Por eso ese es llamado justamente a estar mucho más conscientes de la importancia de cuidar nuestros bosques. Somos el tercer departamento en deforestación. Somos el tercer departamento en deforestación, según estas cifras entregadas por la Fundación para la Conservación. Esto es Marandúa Verde, recuerde, un espacio que es responsabilidad social de Marandúa con el apoyo del proyecto Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Son las 9:03. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad.
la naturaleza.